comenzamos con una ronda internacional. Al menos 87 palestinos muertos, 18 de ellos niños, en los intensos bombardeos de Israel en Gaza. La escalada de violencia entre Israel y Hamás se recrudece en dos frentes: intensificación de los bombardeos en la Franja de Gaza, desde donde los movimientos palestinos siguen lanzando cohetes en dirección a Israel, y los disturbios en varias ciudades símbolos hasta ahora de la cohabitación árabe-israelí. Los enfrentamientos entre los grupos armados palestinos, que lanzaron más de 1000 cohetes hacia el territorio israelí, e Israel, que bombardea intensamente la Franja de Gaza, dejaron al menos 87 palestinos muertos. Los ataques aéreos israelíes, los más intensos desde el 2014, son, según el ejército, una respuesta a los más de 1000 cohetes lanzados por varios grupos armados desde la Franja de Gaza hacia Israel desde la noche del lunes. El enviado de la ONU para Oriente Medio advirtió que Israel y Hamás se encaminan hacia una guerra a gran escala. En China, la vacuna Sinovac logró una eficacia real de 94% en un estudio personal sanitario en Indonesia. La vacuna de Sinovac está reduciendo los contagios de COVID-19 entre los trabajadores de la salud en Indonesia, enviando una alentadora señal a las docenas de países en desarrollo que dependen de esa fórmula china, que durante los ensayos clínicos mostró menos eficacia que el resto de las vacunas occidentales. Durante 28 días después de haber recibido su segunda dosis, Indonesia rastreó 25.374 trabajadores de la salud en la capital Yakarta y descubrió que la vacuna protegió 100% de ellos de la muerte y a 96% de la hospitalización, tan pronto como 7 días después de recibir la inmunización, según afirmó el ministro de Salud. Asimismo, indicó que el 94% de los trabajadores habían sido protegidos contra el contagio. En Brasil frenan vacunas de AstraZeneca para embarazadas. Una embarazada en Río de Janeiro perdió la vida tras recibir la inyección de AstraZeneca, según el secretario de Salud del Estado, en un caso que las autoridades aún están investigando. El Estado de São Paulo suspendió la vacunación para embarazadas con factores de riesgo y el Estado de Río suspendió la vacunación de todas las embarazadas. Ambos estados citaron la recomendación de Anvisa como motivo de la decisión. Consultado sobre la suspensión, AstraZeneca declaró en un comunicado que embarazadas y quienes estaban lactando no fueron incluidos en los ensayos clínicos de su vacuna. Al menos 22 de los 27 estados brasileños aplicaban o tenían previsto aplicar el inmunizante a embarazadas, incluidos São Paulo y Río de Janeiro, y casi todos suspendieron temporariamente su uso, según el portal de noticias G1. Una embarazada en Río de Janeiro perdió la vida tras recibir la inyección de AstraZeneca, según el secretario de Salud del Estado, en un caso que las autoridades aún están investigando. El Estado de São Paulo suspendió la vacunación para embarazadas con factores de riesgo y el Estado de Río suspendió la vacunación de todas las embarazadas. Ambos estados citaron la recomendación de Anvisa como motivo de la decisión. Consultado sobre la suspensión, AstraZeneca declaró en un comunicado que embarazadas y quienes estaban lactando no fueron incluidos en los ensayos clínicos de su vacuna. Al menos 22 de los 27 estados brasileños aplicaban o tenían previsto aplicar el inmunizante a embarazadas, incluidos São Paulo y Río de Janeiro, y casi todos suspendieron temporariamente su uso, según el portal de noticias G1.
tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.